Reciban un cordial saludo todos los participantes a esta convención del Centro de Estudio de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Igualmente a los organizadores, un cordial saludo. Quienes habla la docente Janet Abreu Selvis, de Maracay, Estado Aragua. El trabajo que venimos a presentar el día de hoy lleva por título Carlos Lanz, de la lucha armada al movimiento pedagógico revolucionario, militancia, pedagogía y educación, cuestiones indisolubles. Y planteo estos tres elementos como indisolubles, y acá quiero referirme a nuestro maestro Luis Antonio Vigot, quien planteaba que además de que un maestro tiene que eh, ser conocedor de las ciencias de la pedagogía y las ciencias de la educación, debe estar metido siempre en problemas, debe ser un militante político para romper con las lógicas enajenantes de este sistema capitalista que nos subyuga y que si no estamos siendo militantes políticos, pues vamos a estar reproduciendo eh, el propio sistema que nos subyuga. Este trabajo se inscribe en el eje temático Carlos Lanz como referente del pensamiento y la acción educativa. Con este trabajo, bueno, yo bastante atrevida, y que conocí un poco al maestro Carlos Lanz aquí en el estado de Aragua y que participé en algunos encuentros de este movimiento pedagógico revolucionario, fundamentalmente en la discusión, el debate, las mesas de trabajo que se dieron en el PASMAR, Río Chico, para la elaboración posterior de la Ley Orgánica de Educación, que fue, como todos saben, eh, refrendada en el año 2009, en agosto de 2009, y que además fue bastante cuestionada por la derecha venezolana. Recordemos a la sociedad civil, a la mal llamada sociedad civil, ¿no? Esa que no se mancha, ¿no? Que no quiere parecerse al pueblo ni a los trabajadores, que su consigna era con mis hijos no te metas, ¿no? Hubo que defender la ley, ir a las instituciones educativas, hablar con los maestros, con los padres, representantes, responsables, con las comunidades, para mostrar pues las bondades de esta ley y que explicar que el gobierno no tenía la más mínima intención de quitar a sus hijos ni de ideologizar, ¿no? Porque ese no es el espíritu además de la ley orgánica de educación. Este trabajo, bueno, centrado en Carlos Lanz, por supuesto. Eh, Vamos a presentar todo un devenir de hechos históricos que sentaron las bases para el camino que Carlos Lanz desarrolló en su vida política y militante a las luces de la dialéctica materialista. Eh, Vamos a tocar eh, lo que fue su participación en la lucha armada en los años 60, los años 70. Por supuesto, esta lucha armada, vamos a hacer un recorrido
sobre algunos elementos importantes por los cuales transitó eh, Carlos Lanz durante ese tiempo, y también vamos a valorar lo que fue el contexto histórico para que hubiese en Venezuela y en América Latina esos focos eh, armados, eh, y bueno, recordemos que habían dos polos eh, en pugna, ¿no? El capitalismo y el socialismo. Sin embargo, vamos a profundizar un poco más sobre todos estos elementos en ese devenir histórico, donde Carlos Lanz fue un protagonista importante. Bueno, el tema o el título, ¿verdad? Es de esa lucha armada al movimiento pedagógico revolucionario, y Carlos Lanz, posterior a esa incursión, se dedica a constituir en toda Venezuela un movimiento pedagógico importante que aportó a la educación. Eh, y como les decía, bueno, contribuyó a la concreción de esa ley orgánica de educación que para nosotros fue realmente un triunfo, ¿no? Dentro de este proceso. Eh, También Carlos Lanz y todo este conjunto de compañeros que conformaron el movimiento pedagógico revolucionario eh, dieron con una metodología militante conocida como INVEDECOR, que sus siglas significan investigar, educar, comunicar y avanzar. También recordemos un aporte importante de todo este movimiento de maestros que se dio a lo largo y ancho del país, que fue eh, eh, el, la constituyente educativa y el proyecto educativo nacional. También un aporte, bueno, para resaltar, fue todas las manos a la siembra. Eh, no, Recordemos la importancia de preservar la soberanía alimentaria. Eh, esa, esta, este programa, bueno, se desarrolla en todos los niveles de la educación, todos los niveles y modalidades de nuestra educación. También Carlos Lanz, conocedor eh, de todas las luchas, ¿no? Por las cuales eh, ha transitado o han transitado los diferentes eh, cuerpos combativos, cuerpos combatientes en el mundo. Él planteaba pues la lucha de todo el pueblo como un método de defensa, eh, producto de, bueno, de todas estas operaciones especiales eh, del imperialismo y su guerra de cuarta generación. Entonces, bueno, este trabajo, como les digo, pretende pues mostrar todo ese devenir, ¿no? Pero vamos a profundizar en todos estos elementos y pienso que lo más importante pues son nuestras conclusiones, porque ciertamente Carlos Lanz ya no está, y bueno, la militancia mm, revolucionaria, los maestros y maestras tenemos un gran compromiso pues con la educación y la pedagogía de este país, con el currículo eh, que debe ser realmente pertinente para que podamos romper con estas lógicas enajenantes en las que nos tiene sumido el capitalismo. Eh, este, Allí vamos a tocar unos elementos interesantes y bueno, los invito a conocer pues este material donde vamos a conocer la vida de Carlos Lanz no como una biografía, sino como un elemento político.